Hola amigas y amigos, Abel Reynoso aquí, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de un tema ahora que ya estamos encarándonos en lo que causa la inseguridad. Y hemos hablado anteriormente, si se recuerdan, de la mala actividad policial, de la corrupción policial, hemos hablado un poco del mal comportamiento de la policía, también hablamos un poco de la falta de presupuesto, de la falta de equipo, hablamos de los malos gobiernos que a través de malas decisiones económicas causan inestabilidad en la sociedad y esto causa a veces que la gente se moleste mucho y cree una subcultura de delincuencia. Hemos estado hablando de eso y hemos hablado también de los malos líderes, un poco del mal liderazgo. Hemos hablado un poquito de esto. Y en el último video también lo que comentábamos es, hay un foco muy importante, hay un elemento muy importante que ya lo he mencionado al principio, cuando hablaba un poco de la comunicación entre la policía y la sociedad, que es sumamente importante. Que cuando la sociedad no colabora, cuando la sociedad no participa con el sistema de seguridad, no puede haber seguridad, no se puede haber, tiene que por naturaleza ser inseguro. Se recuerdan, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los primeros videos, pero yo hablaba de que el ser humano en sí somos animales sociales. Y se recuerda que cuando hablaba de la prehistoria, del hombre prehistórico, que empezó cuando aparece en la Tierra y empieza a querer cuidarse, y empieza a expandirse a través de las generaciones, empieza a expandirse a través de los distintos lugares en el planeta, se empieza a enfrentar con riesgos que nunca había contado. Al principio empiezan a desarrollarse y empiezan a encontrarse con animales salvajes, obviamente se acuerda, y incluso cuando aparecen distintas razas de seres humanos, empiezan a pelear distintas tribus, distintos grupos. Entonces, ¿qué hacen estos grupos primitivos? Se unían en trabajar en conjunto porque se dieron cuenta eventualmente que solo no podían resolver el problema, no podían subsistir, no podían sobrevivir, y sobre todo cuando había que enfrentarse a animales salvajes que eran mucho más grandes que los seres humanos. Según los antropólogos, los seres humanos de la época eran mucho más pequeños que muchos de los seres de la corporación del cuerpo que tenemos hoy en día, del tamaño de que hoy en día, en esa época eran mucho más pequeños. Entonces había necesidad de unirse, de trabajar en conjunto. Eso no ha cambiado, eso sigue siendo esencial en todo el ser humano. Es más, si usted analiza el progreso de la civilización de siglo tras siglo, de año tras año, incluso hoy en día, sin la colaboración en grupos de gente, sea para un gobierno, sea para una industria, sea para el arte, sea para la música, siempre tiene que ver con grupos de gente que se unieron a trabajar en conjunto. Sí, siempre hay un líder, sí, siempre hay un iluminado, siempre hay un artista, siempre hay un político grande, siempre hay un jefe, un militar, siempre hay un científico, siempre hay alguien. Pero ninguno de ellos, nadie hace por sí solo lo que necesita para avanzar la sociedad. Cuando ese individuo tiene que en realidad exponer su idea, la tiene que exponer a la sociedad, inmediatamente se hace un trabajo en conjunto a través ya sea de fábricas, a través de organizaciones, a través de progreso. La seguridad es exactamente lo mismo. O sea, pretender que en su país la policía únicamente le provea a usted el estado de seguridad que usted desea es imposible sin su colaboración. Como les comentaba también anteriormente, si recuerdan, hablaba yo de que la policía es solo un eslabón de una cadena continua de varias situaciones que se van alineando. Acuérdense, la policía originalmente es la que investiga si hay un delito y la que hace el arresto original, pero después eso pasa a la justicia y la justicia decide y tiene otro sistema carcelario y encima y sigue. Pero hay una parte muy importante del eslabón de estas cadenas, es que el policía no puede hacer nada sin el eslabón de la sociedad. ¿Por qué? Porque si recuerda lo que yo hablaba anteriormente, decía que el policía necesita de la información del público, pero también necesita el apoyo. O sea, la información, el apoyo. Y lo que sí ha sucedido y sí hemos visto, es más,
Tengo entendido que en varios países de Latinoamérica, muchos jefes de policía, muchos comandantes, muchos comisarios se han encargado precisamente de esto, es de reclutar o de tratar de unir ciertas colonias, ciertos barrios, ciertas favelas en conjunto, para que colaboren, para que cuando haya un delito o vean algo sospechoso o vean algo real, se comunique inmediatamente con la policía para que ellos puedan asistirlos a ellos, puedan responder rápidamente. Y tengo entendido, no conozco todos los temas, pero tengo entendido que en muchos lugares esta temática sí funciona. Desafortunadamente, le voy a decir lo que sucede. Este tipo de operativo funciona muy bien cuando hay alguien encargado que tiene el interés de hacer esto y que apoya este tipo de movimiento. El problema es que eventualmente a esta policía, a este jefe, a esta jefa, eventualmente lo van a promover, posiblemente lo saquen y lo manden a otra comisaría, otra división, a otra delegación, y pierde esa dinámica. Pero esto es algo muy importante en este encuentro que estamos haciendo, este encuentro que tenemos que tener entre la policía y la sociedad. Y le voy a decir más, no solo la policía está haciendo esto, en algunos lugares sucede, en algunos pueblos, en algunas ciudades grandes, en la que el presidente municipal o el mayor de la ciudad o el intendente, como ustedes lo llamen, es él mismo o ella misma se encarga de hacer estas reuniones con distintas partes de su zona, de su colonia, de su barrio, de su ciudad, de su condado, en la que él o ella salen a hablar con el público, incluso dan su teléfono personal para que si hay un problema en que la policía no responde propiamente, se comuniquen. Obviamente, usted sabe, estamos hablando en términos grandes, usted sabe que el teléfono personal del señor político no se lo van a dar, pero tiene algún empleado, él o ella, que sí le conteste ese teléfono, porque ese es el trabajo de esa persona. Entonces, lo que le estoy diciendo es, hay cierto apoyo de la política, de algunos, le vuelvo a repetir, algunos políticos sí se interesan, y también de jefes, de líderes policías que les interesa mantener la seguridad en su barrio, en su colonia, en su sociedad. Y entonces, ¿qué han hecho? Se han acercado al público y han creado grupos de vecinos, grupos de amigos de la policía, digamos, que están constantemente en contacto, y esto ha sido muy efectivo en muchos lugares. Yo le digo, cuando yo trabajaba en la policía de Los Ángeles y tenía la oportunidad, una época trabajé en el centro de la ciudad de Los Ángeles, caminando, uniformado, con mi compañero obviamente, y conocía a muchos de los dueños de todos los negocios. Y conocía a mucha gente en toda esa calle, en todas esas calles, corríamos por varias cuadras, y entonces teníamos una muy buena relación con la gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasaba algo nos llamaban ellos a nosotros directamente. Oiga, hay algo aquí, mire, hay un tipo sospechoso, vimos esto, o observamos, y si había un delito, ellos inmediatamente tomaban nota. Entonces cuando nosotros íbamos y les preguntábamos, sí, fíjese que vi un vehículo en tal lugar, o vi una persona así, y ya empezábamos a armar, como yo le decía la vez pasada, una investigación en un rompecabezas. Esto es una sugerencia, pero es una cosa muy importante, que le vuelvo a repetir, no se puede tener buena seguridad en ningún país del mundo donde la policía y el público, la ciudadanía, colaboren en conjunto le estoy diciendo, para que el objetivo se resuelva. O sea, le vuelvo a repetir, no vamos a eliminar la inseguridad, pero sí la podemos controlar. Y la vamos a controlar mucho mejor si tenemos un trabajo en conjunto entre la ciudadanía y la policía, en la que no le digo que tenga una relación con todos los policías, pero puede tener focos policiales, puede tener personas, incluso la policía puede asignar gente, en algunos lugares le llaman cercanía ciudadana, que tengan un diálogo con el ciudadano, además de con el jefe, obviamente, ¿no? Entonces esto ayuda muchísimo a que la información sea fluida y que sea en tiempo real. Mire, nada le sirve que
cometa un delito y que no se lo pueda notificar inmediatamente y que la policía a veces no opere inmediatamente. Pero ¿sabe cómo funciona eso? Si la información es real y en tiempo lo más rápido posible. Porque muchas veces, si hay un delito inmediato, algo serio sobre todo, la policía, mientras más rápido se lo identifiquen lo que sucedió, o quiénes son, o dónde están, los pueden ubicar. Y usted los ha visto muchas veces en mismos videos de YouTube, cuando estos individuos son acorralados y arrestados inmediatamente. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque le dieron una buena descripción los testigos, las víctimas, la gente del barrio llamó y dio información. Y entonces inmediatamente la policía puede ir. ¿Y sabe lo que sucede cuando eso pasa? Los delincuentes saben que por lo menos en ese barrio, por lo menos en esa colonia hay que tener mucho cuidado porque los vecinos se juntan y llaman a la policía en conjunto. Y cuando eso sucede, el delincuente siempre pierde. Es una idea, no es lo mejor, no es lo único, pero es lo que le estoy tratando de decir, que cuando haya una unión de trabajo en conjunto entre la policía local y la ciudadanía, el trabajo de la inseguridad, para combatirla, la inseguridad, se hace mucho más fácil. Amigos, un gusto en saludarlo. Comentarios son bienvenidos. Si no se han inscrito, inscríbanse, porque cuando mandan videos les mandamos una notificación inmediatamente. Y nos esperamos en el próximo, porque aún hay más.